isla, con Débora Peredo. Bienvenidos de nuevo, ya estamos en la isla en esta segunda parte y vamos a recibir a una nueva invitada en nuestro plató. Vamos a conocerla un poco más de cerca, ya les adelantábamos que es una política joven, relativamente joven para lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos a ver de quién se trata. El plató de la isla acoge en el programa de hoy a la edil de Xiuca Ciudadanos para el Cambio, Vanessa Cruz. La concejala teldense es una de las representantes políticas más joven de Gran Canaria. Cruz se postula como una gran defensora de su municipio, cercana y atenta a las necesidades de los ciudadanos. Bienvenida, Vanessa. Ya lo han comprobado, ella es Vanessa Cruz, una joven concejala del municipio de Telde. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación y a gusto estar aquí contigo. Bueno, pues antes que nada, pues lo que más me llama la atención es tu juventud, ¿no? Es una persona muy joven, no puedo evitar tratarla de tú a concejala porque la verdad es que es usted relativamente joven y eso es raro, ¿no? De verlo en la política, una persona que parece que la desafección cada vez es mayor en la población en general, pero sobre todo en los jóvenes, ¿no? Estamos acostumbrados a un prototipo de político y yo creo que en la altura en la que estamos debemos los jóvenes dar este paso, sobre todo porque cambiamos un poco la forma de hacer política, dando nuestra visión de cómo nos gustaría a nosotros que nuestra sociedad, al fin y al cabo, que somos los que lo vivimos, que queremos que sea. La juventud a veces juega a malas pasadas, pero estamos un poco en ese momento en el que nos estamos haciendo camino. Usted representa o es del partido político Ciudadanos para el Cambio, Xiuca, más conocido como Xiuca. ¿Cómo llega, ¿no?, a ese momento y cuándo fue que empezó a interesarse por la política? Mi familia siempre ha sido activista en este partido desde hace muchísimos años y creas o no, siempre pues te transmite esas ideas y esas inquietudes. Siempre he estado un poco desde la segunda fila. Pero bueno, realmente cuando me propusieron entrar de lleno, un poco en esa primera fila, verlo más de cerca y vivirlo, pues la verdad que fue una decisión bastante importante. Lo tuve que pensar bien, sobre todo por la cara visible. Pero bueno, es lo que te digo, siempre he tenido pues la experiencia por parte de mi familia. Por eso básicamente también pues llegué un poco a donde estoy. Y es importante el apoyo de la familia, ¿no? Sobre todo quizá cuando no hay una experiencia anterior, ¿no?, propia, pues saber que hay alguien con quien puedes contar, o quizá porque cuando uno es más adulto pues se enfrenta quizá a las cosas con más soltura, con más experiencia. A lo mejor al ser jóvenes no se sentía como más mirada o más quizás juzgada por esa juventud. Necesitamos tener el punto de apoyo que es la familia, eso es prioritario, sobre todo porque ellos lo ven desde un punto de vista secundario. Ellos están viendo cómo estás actuando en todo momento. Tú al fin y al cabo hay ocasiones en las que no te estás viendo, no sabes si vas por el buen camino, si te equivocas, la verdad que tienes una visión distinta. Pero independientemente del punto de apoyo familiar, que es bastante importante, la familia de Xiuca, porque no somos un partido igual que otros, somos una gran familia porque lo conforman los ciudadanos, por eso del nombre, Ciudadanos para el Cambio. Queremos cambiar muchas de las políticas que no representan al pueblo y somos personas de calle, es decir, gente cercana. Exacto, entonces para mí son una gran familia y el punto de apoyo es tanto familiar como por parte de ellos. La verdad que siempre me he sentido bastante acogida y eso, creas o no, es bastante valorable y sobre todo agradecida de que lo hiciesen desde un primer momento. Llegan las elecciones municipales de 2011, el partido decide contar contigo en las listas y ocupa el tercer lugar. ¿Y cómo fue enfrentarse, ¿no?, tener la confianza o saber que ellos depositaban esa confianza en tu persona? Para mí fue bastante sorpresivo por lo que te comenté antes. Yo siempre he estado desde la retaguardia, nunca he estado en primera fila y cuando se me propuso ir en el número 3, yo realmente tampoco era muy consciente de las posibilidades que tendría y demás, porque no vivía la política activamente. Mi familia me aconsejaba y demás, pero bueno, estuve un poquito pensando lo que hacer,
pero la verdad es que al final me tiré a la piscina y lo intenté. Al final, si no intentas las cosas y intentas compartir también los conocimientos que tienes, las inquietudes que tienes. Evidentemente, si los jóvenes no nos introducimos en el mundo de la política, tampoco vamos a conseguir nada. Reivindicándonos, haciendo manifestaciones, huelgas y demás, que están todas muy bien y yo las comparto totalmente, pero no es suficiente. Tenemos que introducirnos directamente en lo que es la herramienta fundamental que es la política. Bueno, y los resultados de las elecciones de 2011, Ciuca obtiene 4 concejales, ¿no? Y le toca a la Concejalía de Educación, que llevaron en pacto y más. ¿Cómo fue enfrentarse, ¿no? ¿Por qué esta concejalía? Bueno, yo soy profesora y bueno, no sé si también eso influyó en el hecho, cuando decidieron pues repartir esas concejalías, cuando se firmó el pacto. A mí me tocó educación, yo la verdad que yo encantada de la vida porque todo lo que sea los niños, lo que es la educación en sí, yo estaba totalmente a favor, es un ámbito en el que me he desenvuelto. Pero no es lo mismo desde el punto de vista del profesorado que desde el punto de vista de la administración. Fue bastante complicado al principio porque llegas a un mundo desconocido totalmente, intentas aprender lo más posible del funcionamiento de la administración en todos sus ámbitos, pero bueno, al fin y al cabo, pues con el transcurso de los días y del tiempo, pues me fui haciendo con la concejalía y con su funcionamiento, con su personal y con todos los proyectos pues, que se llevaban a cabo y los servicios. Bueno, en un principio todo eso fue en pacto con el Partido Popular, Coalición Canaria y Ciuca, pero desde diciembre del pasado año se rompe el pacto y Ciuca decide pues abandonar el gobierno y pasa a la oposición. ¿Cómo es esta etapa, ¿no? En la oposición, ¿no? De tener una concejalía en las manos y de pasar pues a todo lo contrario, ¿no? Estar en la oposición? Bueno, primero pierdes responsabilidad, bastante responsabilidad, porque cuando estábamos en el gobierno eran más las cosas que queríamos hacer de las que podíamos hacer, pero no siempre por ese plan de ajuste que se nos implantó en su momento, con flexibilidad que al final no hubo, la ley de estabilidad presupuestaria y demás que nos impedía hacer pues, diversos proyectos porque no eran competencia a nivel local y demás. Independientemente de todo eso, también el hecho de que nuestros socios de gobierno tampoco nos ayudaran y lo único que hubiese fueron cortapisas a todo aquello que nosotros queríamos conseguir, la verdad que nos dificultaba bastante. ¿Era difícil gobernar con el Partido Popular y Coalición Canaria? Muy difícil, porque cuando quieres trabajar por los ciudadanos, que son al fin y al cabo los que te han votado, tú simplemente representas a todos aquellos que han ido a votar, han ido a cambiar un poco este municipio, en el caso nuestro, pues evidentemente cuando nosotros nos vamos también pensamos lo difícil que ha sido gobernar con ellos, que incumplían totalmente lo firmado en el pacto, que ellos simplemente eran galería, cara a la galería, y nosotros teníamos un trabajo diario y constante. Cuando nos vamos también decimos ya no tenemos responsabilidades encima porque todos los problemas nos caían cuando ellos eran incapaces de ayudarnos a resolverlos. Nosotros teníamos áreas muy sensibles como era educación y servicios sociales y no tenían mucho respeto, independientemente a las políticas de recorte nacional impuestas. Yo creo que el gobierno local tenía que haber impulsado una campaña, pero sobre todo enfocada al cero recorte a la educación y el cero recorte a servicios sociales, que cada vez las demandas eran mayores por la situación de crisis actual que vivimos, que queramos o no queramos, esto tenemos para un buen rato. Bueno, y además me imagino que pasar, ¿no? a la oposición ahora, el trabajo que están haciendo, después de romper ese pacto también pues ya debe ser un poco más duro, se toma de otra manera que si quizás desde un principio hubiera sido así, hubieran estado directamente, ¿no? Puede que queden redencillas que les impidan seguir trabajando o por el contrario, digamos, el gobierno actual pues lo acepta bien, que estén en la oposición y digamos los dejan trabajar desde la oposición. Bueno, nosotros directamente siempre, yo creo que para ellos siempre hemos sido la piedrita que tenían en el zapato.
desde un primer momento. Nunca nos dejaban trabajar a gusto porque ellos querían organizarlo todo y tomar todas las decisiones. Habían demasiadas injerencias en nuestras áreas, pero independientemente de eso siempre les fuimos bastante molestos, tanto en el gobierno como en la oposición. En el gobierno teníamos que callarnos en muchas ocasiones porque queríamos continuar intentando pues, llevar a cabo todos aquellos proyectos y todas aquellas ideas que nosotros defendemos. Pero ya en la oposición nosotros no tenemos que callarnos, nosotros hacemos la labor de fiscalización y sobre todo pues, mirar que los intereses de los ciudadanos sean respetados y que no se trabaje como quien quiera en el ayuntamiento. El ayuntamiento no pertenece a nadie, pertenece al pueblo. Simplemente nos dedicamos al trabajo cotidiano de fiscalizar todo aquello que se realiza y que se ajuste a legalidad. En la etapa que estabas como concejala de educación, ¿con qué pues, dificultades, digamos, más grandes se encontraron, ¿no? Desde la Concejalía de Educación? ¿Desde que entramos? Sí, desde que la tomaste, o sea, ¿en qué estado se encontraba y cuáles fueron pues quizás los obstáculos más grandes a los que tuvieron que hacer frente? Mira, nosotros cuando entramos, en las partidas económicas de educación solo había 1,56 €, el famoso euro 56 que siempre hemos dicho desde el principio, para la reforma de los centros escolares. Cuando entras en junio, sabiendo que en los meses de verano se realizan todas las reformas en los centros educativos y solamente tienes 1 euro, pues la verdad que no es bastante... no te alegra, es bastante alarmante, puesto que los centros educativos en Telde, que son 33 competencia local en su mantenimiento, pues están bastante deteriorados. Tuvimos que hacer modificaciones de partida, aún así eran unas cantidades bastante simbólicas para lo que realmente se necesitaba, pero era la situación actual en ese momento. Habían muchas concejalías que estaban en la misma situación y casi era sobrevivir en lo que te quedaba de año. Pero bueno, la verdad es que independientemente de esa situación, que luego la fuimos administrando esas cuantías económicas en los años siguientes, los servicios públicos, como era el tema de las escuelas infantiles, fue bastante castigado. Se tomó la decisión cuando salió el tema de la aprobación del plan de ajuste. Debemos saber que eso era a nivel estatal, no era algo propio del Ayuntamiento de Telde. Pues a nosotros se nos propuso como un plan flexible, en cualquier momento se podía modificar y demás. No fue así nunca. Luego salió la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sabiendo que las escuelas infantiles no era competencia local sino autonómica, pues claro, prohibía a aquellos ayuntamientos deudores pues poner cantidad alguna. Independientemente de todo esto, que puede ser entendible, creo y siempre he creído que podían tomarse otro tipo de alternativas en vez de cerrar un servicio público. Estuve en contra, tanto yo como mi grupo estuvimos en contra desde el primer momento, pero cuando formas parte de un pacto de 3 partidos, pues bueno, al final pues tomas decisiones que tienen que ser en grupo. Pero estábamos bastante cerrados en esta línea. Tuvimos bastantes negociaciones con otras administraciones, como es el caso del gobierno autonómico, pero ellos directamente se desentendieron, no querían saber nada, el Cabildo tampoco quería ayudar en este aspecto. Entonces al final pues recaía todo sobre el propio ayuntamiento, que no tenía dinero alguno para poder destinar. Estábamos hablando que eran 400 niños aproximadamente. Estamos hablando que eran 57 trabajadores, el de las escuelas infantiles, con unos salarios que no eran bajos precisamente. Por lo que el mantenimiento en sí de las propias escuelas suponía 2 millones de euros anuales. Y disponer de 2 millones de euros, porque si ya hemos descontado los 400 y pico mil euros de cuota de los padres, la verdad que 2 millones de euros es una cantidad bastante importante. Y si hay otras administraciones competentes y que no quieren invertir, pues nosotros al final nos vimos, unos más que otros, con la obligación de
de cerrar las escuelas infantiles públicas, pero siempre muy en contra de la visión, por lo menos, que yo tenía y que mi grupo tenía. Hicimos todo lo que pudimos. Estuvimos como 1 año y pico antes negociando, estuvimos tratando con los trabajadores, luego con los padres, pero luego, como en todas las negociaciones, lo que ocurre es que aquí luego cada uno va por su lado, por su cuenta, y se estropea todo tipo de acuerdo. Y al final, lamentablemente, pues nos vimos abocados a cerrar las escuelas infantiles. Y al final, bueno, los perjudicados pues son las familias, ¿no? Los ciudadanos de Telde, al fin y al cabo, que se quedan todos esos niños sin plaza. 400, no sé, has dicho, ¿no? Que sí, sobre 400, 430, depende un poco Las escuelas siempre tenían bajas, altas, y tampoco se puede saber. Una vez que deja, cuando salen en diciembre del gobierno, que rompen el pacto, ¿quién asume la Concejalía de Educación? Daniel Martín, era el concejal de Cultura y asumió también el área de Educación. ¿Y se ha notado el cambio? O sea, han visto, pues, no han pasado muchos meses, pero bueno, se ha notado un cambio a mejor, a peor. ¿Qué visión ven desde Ciuca? Vamos a ver. Tanto en la Concejalía de Educación, pues con el resto de concejalías que me imagino también adoptaron otras personas. Para cualquier tipo de actuación en la Concejalía de Educación, en la Concejalía de Servicios Sociales o en cualquier otra, tienes que contar con otras, con el área de Hacienda, que es quien te firma para tu poder encomendar un trabajo, con el área de vías y obras, de servicios en cuanto al personal que te pueda destinar en apoyo a los que tú tienes para llevar a cabo esas obras en los centros. Y siempre habían cortapisas. Nunca se podía, todo era con lentitud, al no pagarse a los proveedores, ni siquiera los proveedores querían suministrarnos a nosotros, aunque no fuese con nuestra propia concejalía, sino con otro área. Teníamos bastantes problemas. Yo en su momento tuve que hablar con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, con Infraestructura, para ver si podía haber algún tipo de plan de actuación de reformas en los centros educativos, pero la respuesta siempre era la misma. No había dinero, no se podía destinar nada y nadie te escuchaba, al fin y al cabo, en el ayuntamiento, sabiendo cómo estaban los centros. Aquí solamente se preocupaban cuando se iba a visitar esos centros. Cuando te ibas, sí, aquí resuélveme este problema, este otro y este otro, porque he ido yo a visitarlo, ¿no? Un poco en esa línea. Ahora, por ejemplo, pues al parecer nos damos cuenta pues que están buscando ese plan de actuación en los centros educativos, que están negociando con el Gobierno de Canarias. Ahora se hace todo lo que en su momento, cuando nosotros lo pedimos, no se podía. Y es curioso porque el Gobierno de Canarias gobierna la Coalición Canaria, que son socios del actual gobierno y eran socios nuestros también. Y la verdad que es poco entendible. Esto se resume a si estás tú y lo haces tú, te ayudamos, se hace, pero si es otro partido no se hace, pues no te vas a llevar tú los méritos. Eso es un poco la forma de pensar que tienen los actuales partidos que conforman el pacto. Lo cierto es que la vida política de Telde pues es bastante compleja, ¿no? Y han habido pues muchas cosas que han pasado y que bueno, han sido protagonistas muchas veces de titulares en muchos medios de comunicación, y los ciudadanos también pues están viendo, ¿no? Todo esto que está sucediendo con su gobierno, ¿no? Con su ayuntamiento, y mucha gente descontenta, ¿no? Además fue muy hablado de los tránsfugas que hay ahora actualmente en el gobierno de Telde. No sé desde Ciuca cómo se ve, ¿no? La visión de estas personas, los tránsfugas que les llamamos, que pues dejan su partido, ¿no? Para gobernar con otro. Bueno, a mí siempre me gusta hablar por opinión personal. Yo creo que el partido también tiene una opinión muy parecida, pero prefiero en mi nombre responderte. Mira, vamos a ver, cuando tú entras a gobernar con unas siglas políticas, tú le tienes que ser fiel, te guste o no te guste, a esas siglas políticas, porque tú no estás ahí por tu cara bonita. A ti te han puesto por diversas circunstancias, y a ti los votantes de ese partido te han hecho un representante público. Entonces, si tú no estás contento con ese partido, tú te coges y te vas voluntariamente.
desaparece voluntariamente. Pero ahora mismo la situación es bastante triste. Para mí, abandonar unas siglas políticas que estaban en la oposición, criticando al gobierno, que ahora dejas a ese partido que te ha puesto y te ha dado mucho, porque en el caso de ellos estuvieron en la legislatura de 2007-2011 y bueno, y también hasta no sé mucho estuvieron con ellos. Te ha aportado muchísimo ese partido y estás representando a votantes que seguramente no estarán nada orgullosos con esa decisión que has tomado. De repente, a las personas a las que tú has criticado, ahora las apoyas, la verdad que es bastante extraño, sobre todo porque ahora mismo ¿a quién representas? Te representas a ti mismo, representas a tu bolsillo, porque claramente pasas de ser concejal de ese partido político a ser un tránsfuga y formar parte de un gobierno que te tiene ahí porque no tiene con quién formar gobierno. Entonces, mi opinión siempre va a ser un poco en esa línea. Tú tienes que respetar y asumir cuándo te toca estar y cuándo te toca marchar. ¿Entiende la disconformidad que hay por parte de los ciudadanos, no solo de Telde, pero en este caso estamos hablando de Telde, esa desconfianza que hay hacia la política actual? Los políticos lo han buscado. Los políticos han buscado esa desconfianza, no todos. Esto es como todo. Lo que pasa es que la política en sí se ha buscado una fama que realmente no es la que tienen todos los partidos políticos, porque en el caso nuestro nosotros no tenemos ningún tipo de problema legal. Sin embargo, hay muchos partidos que no pueden decir lo mismo. Entonces también la ciudadanía achaca mucho pues esos problemas legales, ya sea por problemas judiciales, como también pues porque promete y luego no cumple. Ese es el gran problema que ha tenido la política, tener políticos que hagan de la política una comedia, porque realmente es lo que simboliza para los ciudadanos. ¿Qué se tendría que hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos? Ser honesto, trabajar y no llevarte lo que no es tuyo. Es así. Es así de sencillo. Bueno, es que lo que está claro es que al fin y al cabo los políticos los elige el pueblo, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta pues es eso, ¿no? ¿Cómo llegan hasta ahí? Tú representas al pueblo, sí, sí. Y el ayuntamiento es el pueblo. Tú estás simplemente para mostrarles a ellos que el trabajo en las urnas también se lleva en el ayuntamiento, defender esos intereses y sobre todo ser la cara visible para luchar por lo que ellos no pueden luchar. Pero no quiere decir que te aproveches de ese momento, ni de esa situación, ni de ese cargo. Pero ha sucedido. Lo triste es que ha sucedido y sigue sucediendo porque lo vemos continuamente en las noticias. Eso hace que el ciudadano no confíe y el hecho de que se quiera limpiar la imagen que tienen los políticos es bastante costoso. Eso es con tiempo, pero sobre todo con trabajo, honestidad y respetar lo que no es tuyo. Bueno, Vanessa, se nos va acabando ya el tiempo del programa, pero no me gustaría que fueras de aquí sin pues lanzar un mensaje a los jóvenes, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes grancanarios que están quizá muy alejados de la política y que es importante, ¿no? que nos involucremos, porque me incluyo, ¿no? Que es importante que estemos presentes también en la vida política? ¿Qué mensaje le lanzarías a todos estos jóvenes? Un poco en la misma línea que te estaba comentando. La política es la herramienta y nosotros tenemos que volcarnos completamente. Tenemos que cambiar el sistema, pero el sistema no lo podemos cambiar sentados en el sillón delante de la tele o con nuestros 5 amigos. El sistema tenemos que cambiar activamente, tenemos que involucrarnos, elegir con quién queremos participar, porque la verdad que tenemos un amplio abanico de partidos políticos con ideologías distintas, pero sobre todo participar, enfocar todas esas ideas que tengas al nivel de la política, porque es realmente la que mueve los hilos de este país y de todos los demás.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que da gusto, ¿no?, que las personas jóvenes pues se involucren y yo también estoy muy de acuerdo que debería ser así, que realmente hay que no dejarlo pasar, no solo quejarse, ¿no?, desde casa, sino que también es importante estar presente y formar parte de esas decisiones, y la primera empieza pues votando, porque hay mucha gente que La primera es votando, pese a que hay diferencias y que cada uno pues opina que no vota, y es normal por el poco interés que está adquiriendo la política en los jóvenes, precisamente porque no están contentos, pero tenemos que votar. Pero sobre todo tiene que llegar a la política gente joven, gente que quiera trabajar por los ciudadanos, gente que quiera conseguir algo, que mejorar algo, pero no por buscar un sueldo, no por vivir de esto, ni muchísimo menos. Bueno, muchísimas gracias, concejala, Gracias a ti. y bueno, deseamos que sigan haciendo un buen trabajo desde la oposición en el Ayuntamiento de Telde. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy de La Isla, nos despedimos ya y les recordamos que estamos de lunes a jueves a las 21 horas y también nos pueden ver en YouTube, en Gran Canaria La Tele, así se llama nuestro canal, y también por Facebook, las redes sociales estamos presentes. Nos vemos en la próxima.